Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle, soy Johan Ramírez. La victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de México sigue provocando reacciones. En las primeras de cambio, los mercados se desplomaron en el país y la moneda cayó como no se veía desde el COVID-19. Por otra parte, este jueves, Xóchitl Gálvez, la candidata derrotada, ha impugnado los comicios, denunciando que no fueron justos ni equilibrados por la continua intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en favor de la candidata oficialista. El país se prepara entonces para una larga transición. El 1 de octubre tendrá lugar el paso de gobierno. Para conversar sobre estos temas, recibimos hoy en la entrevista al doctor John Ackerman, director del programa de estudios sobre democracia de la UNAM en México, que nos acompaña desde ese país. Señor Ackerman, bienvenido a Deutsche Welle. Muchísimo gusto, estimado Johan. Un placer, un honor estar aquí contigo y en Deutsche Welle. Doctor Ackerman, tan pronto se confirmó la victoria de Claudia Sheinbaum, el peso mexicano se desplomó, la mayor caída de la moneda desde la pandemia, lo decíamos. Tal parece que los mercados no les genera mucha confianza en la continuidad del partido oficial en el poder. ¿Por qué? Fíjate que esto fue una sorpresa porque en los meses anteriores a la elección no había habido ningún movimiento en ese sentido y ya se sabía que Claudia Sheinbaum iba a ganar y que iba a haber una continuidad con el partido Morena en el poder. La sorpresa para los mercados no fue la victoria de Claudia Sheinbaum, sino el hecho de que el partido político Morena no solo gana la presidencia de la República, sino también arrasó en el Congreso de la Unión. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado, Morena ya gana 2/3 partes, controla una super mayoría que le va a permitir aprobar una serie de reformas constitucionales. Eso es lo que le pone nervioso a los mercados. Y precisamente eso que dice usted, señor Ackerman, la victoria de Morena ha sido contundente en todo el país. ¿Dónde quedan los contrapesos? ¿Es elemento fundamental para evitar los excesos del poder en la democracia? Mira, hay dos perspectivas sobre esto, ¿no? Una es una perspectiva más, pues, clásica, que quizás desde Europa lo ven así, de que la división de poderes debería tener un equilibrio siempre entre varios diferentes partidos políticos para mantener una gobernabilidad democrática. Pero en México estamos en un proceso de transición democrática, de cambio de régimen. Entonces, el hecho de que el nuevo partido político, pues, de izquierda, que está luchando por la democracia desde hace décadas, bueno, tenía otro nombre este partido antes era el PRD, pero es una misma fuerza política desde hace décadas, ha estado luchando por la democracia en contra de un sistema autoritario, que ese partido ahora domine el escenario político electoral. Esto no implica falta de contrapeso, sino al contrario, Morena, que era el contrapeso, ahora ya tiene una oportunidad para demostrar a la población y al mundo cuáles son sus ideas y implementar sus reformas. En un punto de vista, pues, se puede discutir la calidad de estas reformas diferentes, pero el hecho de que ellos están gobernando y están en control de política nacional no es antidemocrático, sino todo lo contrario, representa un paso hacia la transición, la consolidación democrática. Y usted decía que esto le permite también a Morena entonces decir con absoluta contundencia cuáles son sus ideas y sus reformas, pero también lo deja de alguna forma, doctor Ackerman, sin excusas para justificar alguna mala gestión, porque no hay una oposición a quien echarle la culpa, básicamente. ¿Cree usted que la señora Sheinbaum podrá resolver los problemas pendientes que hereda ahora del presidente AMLO, como pobreza, seguridad, por ejemplo? Sí, veremos. Bueno, primero si hay una oposición, usted mismo lo acaba de señalar, los mercados financieros, ¿no? Los oligarcas, los poderes económicos, sí ejercen su presión y van a estar ahí combatiendo en muchos frentes a este gobierno. Pero por supuesto hay pendientes del gobierno del observador. Claudio Sheinbaum se ha comprometido a dar continuidad a ese gobierno, pero también a profundizar muchas de sus iniciativas. Por ejemplo, este tema de reducir la pobreza, de acabar con la corrupción, de asegurar una mayor participación ciudadana. La reforma que pone más nervioso a los mercados es el tema de la reforma judicial. El Poder Judicial en México ha sido un bastión defensor de justamente estos intereses de los grandes poderes económicos en México y en el mundo. Entonces, por eso ellos están nerviosos, pero en realidad esta idea de democratizar y hacer más transparente, efectivo el Poder Judicial en México es también un paso hacia la democracia. Entonces, y la oposición todavía está. El PAN
recibió 17% de su votación. El PAN es el partido social cristian demócrata, ¿no? De centro derecha. Entonces, todavía va a haber bastante discusión en el Congreso en el país. Pero, doctor Ackerman, usted decía luchar contra la pobreza, contra la violencia. Son básicamente las mismas promesas que escuchamos del presidente AMLO hace 6 años y se marcha dejando el país con 36% de los mexicanos en situación de pobreza moderada o extrema, 7% de los mexicanos en pobreza extrema. ¿Qué nos hace pensar entonces que ahora la presidenta electa Claudia Sheinbaum podrá realmente cumplir estas promesas cuando AMLO no lo hizo? Sin duda tenemos un problema serio de pobreza y desigualdad todavía en México, pero en estos últimos 6 años pues, se ha mejorado, ¿no? Aún a pesar de la pandemia, el COVID, que obviamente fue una crisis para todo el mundo y afectó a México, pero con Andrés Manuel López Obrador estos últimos 6 años se ha duplicado el salario mínimo, por ejemplo. México antes tenía el salario mínimo más bajo en toda América Latina y ahora ya se duplicó. Y esto ha ayudado mucho a minorar la pobreza. La cantidad de programas sociales se han también duplicado, triplicado. El monto de los apoyos para los estudiantes, para las personas de la tercera edad, para las personas discapacitadas. Las encuestas nacionales demográficas demuestran que la pobreza se ha decrecido, ¿no? Estamos en franca mejoría en México, aunque por supuesto nos falta mucho por avanzar. Esa es la razón por la cual Claudia arrasa en las urnas 2-1 sobre su adversaria, Xóchitl Gálvez, porque justamente el pueblo, este pueblo pobre, siente que está siendo ayudado, está recibiendo un apoyo de este nuevo gobierno, esta nueva propuesta política de Morena. Usted decía la pobreza ha decrecido, efectivamente ha decrecido un 5% de acuerdo con cifras de 2018, esto números oficiales, lo que deja al país, como le decía antes, 36% de pobres. La pobreza extrema, que era de 7,1% en 2018, entrega a AMLO el gobierno con 7% de pobreza extrema, es decir, básicamente no se movió. Por otro lado, otro de los temas importantísimos para los mexicanos es la violencia. El presidente AMLO repitió como un eslogan esto de abrazos, no balazos, por eso no pasó de ser una retórica. Su sexenio es el más violento en la historia del país desde que se tienen registros, más de 170,000 homicidios. Peña Nieto, durante el gobierno de Peña Nieto hubo 157,000 y durante el gobierno de Calderón 121,000, 170,000 durante el gobierno del presidente AMLO. ¿Podrá Sheinbaum pagar esa tremenda deuda pendiente que deja López Obrador? Efectivamente es un gran problema, es un problema que justo como demuestran tus cifras, disparó a partir de 2006, cuando llegó el presidente Felipe Calderón y su superpolicía, Genaro García Luna, hoy preso en Nueva York por connivencia, complicidad con el narcotráfico. Cuando llegó Andrés Manuel López Obrador en 2018, los niveles de violencia estaban demasiado altas. Él ha aplanado la curva, pero justamente no la ha reducido. O sea, no se ha aumentado más durante ese sexenio, sino que se ha mantenido a un nivel estable, pero efectivamente un nivel estable inaceptable. Estas últimas elecciones han tenido actos de violencia muy fuertes en contra de candidatos, en contra de equipos de campaña, que realmente enrarecieron el proceso electoral. Claudia Sheinbaum es una persona muy comprometida con resolver problemas. Fíjate, resolver asuntos centrales, políticas públicas muy concretas. Andrés Manuel era un gran líder político con un gran discurso que reunió al pueblo y logró una gran victoria política en 2018-2024, pero Claudia Sheinbaum ha demostrado en la Ciudad de México su capacidad de gestión, ¿no? Y obviamente, es el gran problema que ella mismo reconoce y pues tengo confianza que en sus manos esto va a poder avanzar, ¿no? Ya por fin reducir la cantidad de homicidios y violencia en México. Xóchitl Gálvez, la contrincante, pues no ofrecía tampoco pues, mucha diferencia en materia de seguridad pública y ella justamente trabajó con esos gobiernos de Calderón y de Fox. Entonces el pueblo está expresando esta confianza a Claudia Sheinbaum. Veremos qué pasa. Tenemos el detalle de la militarización. Eso para mí sí es un asunto grave, que se ha militarizado la seguridad pública, no empezando con López Obrador, pero sí, él lo ha consolidado y avanzado aún más. Sí. Veremos si los militares realmente pueden resolver el problema o si más bien estamos una opción más de una policía civil para resolver esto. Y otro tema importantísimo también es que hay muchos temas que discutir, doctor Ackerman, es el tema de la corrupción. En 2023
Por cuarto año consecutivo, México mantuvo la misma calificación en el índice de percepción de la corrupción que realiza Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana. Se ubica en la posición 126 de los 180 países evaluados y en el último lugar de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Cómo podrá Claudia Sheinbaum hacer frente a esta lacra que parece no tener solución en el país? Sí, es un grave problema la corrupción en México. Hay un problema que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Antes de este nuevo gobierno observador, ahora de Claudia Sheinbaum, la corrupción era más de gran escala, ¿no? Grandes contratos y privatizaciones entregados por parte del gobierno a los amigos de los secretarios de Estado, del presidente de la República. Hoy el observador no ha hecho ese tipo de gran corrupción a gran escala, pero efectivamente el aparato burocrático todavía se tiene que limpiar, se tiene que mejorar, se tiene que volver mucho más confiable tanto para la ciudadanía mexicana como para los inversionistas internacionales y la comunidad internacional. De nuevo, yo creo que Claudia tiene una propuesta pues muy concreta al respecto, que es resolver el quehacer cotidiano del gobierno con confianza, con honestidad. El pueblo mexicano pues avanzó mucho con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que cambió el escenario político de manera absoluta. Pero Claudia Sheinbaum es una científica, es una mujer, la primera mujer presidenta de México, de América, de Norteamérica, de toda la historia, una persona que sabe resolver problemas, académica de la UNAM, de hecho, donde estoy hablando que la Universidad Nacional, fue líder estudiantil, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, entonces yo creo que ella va a poder resolver paso a paso un problema que ha sido endémico a lo largo de mucho tiempo en México. Sí. Doctor Ackerman, este jueves Xóchitl Gálvez impugnó los resultados de la elección. No pide que se anulen los comicios, sino que se investigue la intervención del presidente AMLO durante la campaña electoral. Dice la señora Gálvez que no hubo piso parejo entre las dos candidatas y condenó que el gobierno haya utilizado el aparato del Estado para promover la candidatura oficial de Claudia Sheinbaum. Incluso la justicia se pronunció y dijo que el presidente había cometido violencia política de género con varias de sus afirmaciones contra Xóchitl Gálvez. ¿Es esto así desde su punto de vista? Mire, la ley electoral en México es muy estricta. Me parece muy positivo esto. No es como en los Estados Unidos en que el presidente en funciones, ¿no? Por ejemplo, ves a Joe Biden haciendo campaña para sí mismo desde el aparato del Estado. En México esto está prohibido. El presidente de la República tiene que mantenerse al margen para permitir que el proceso electoral se desarrolle con mayor equidad. Entonces, estamos años luces adelante de un sistema como los Estados Unidos en términos de equidad en la contienda electoral. ¿Qué es lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador? Él da su conferencia mañanera todos los días desde Palacio Nacional. Es una rueda de prensa con preguntas y respuestas de los diferentes periodistas nacionales e internacionales todas las mañanas a partir de las 7 de la mañana. Y en esas entrevistas, estas rondas de prensa, de repente él menciona oblicuamente, normalmente, algún tema político, electoral, sobre alguno de los candidatos, alguna cosa de la gestión de su propio gobierno. Esto lo ha agarrado la oposición, lo ha impugnado el Tribunal Electoral y el Tribunal lo ha evaluado. En algunos momentos ellos han encontrado que efectivamente el presidente ha pasado la raya en este modelo de estricta regulación electoral, pero no es algo que haya afectado de fondo el proceso electoral. Y además, la victoria de Claudia Sheinbaum fue de 2-1, o sea, 60% contra 28, 29%. Así que, pues ya no hay duda de que Claudia va a ser la próxima presidenta. Xóchitl Gálvez tiene su derecho de impugnar. El Tribunal Electoral tendrá que evaluar las pruebas, pero nosotros hemos estado organizando un panel de observación ciudadana con académicos de varias diferentes instituciones a lo largo de todo este proceso electoral. Pasado jueves 13 de junio emitimos un informe final desde la UNAM, cualquier persona lo puede leer, y ahí concluimos que si bien hubo irregularidades que se tienen que corregir, la democracia es un proceso de mejoría permanente, nunca se acaba este trabajo. De todas formas, aunque eso es un caso real, en este proceso electoral fue una fiesta cívica. La verdad es que las irregularidades no pasaron a mayores, la gente salió a votar, se instalaron 99.85% de las casillas electorales y el conteo ha sido ya revisado y es bastante pulcro
el resultado a favor de Claudia Sheinbaum y en general a favor de Morena en las dos cámaras, diputados y senadores. Entonces, si entendí bien, pues sí hubo ciertas irregularidades, pero que no modifican significativamente el resultado de las elecciones. Señor Ackerman, una última pregunta. ¿Cómo anticipa usted la política exterior de Claudia Sheinbaum? Y esto sobre todo en relación a varios de los gobiernos más controversiales de la región. Me refiero a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba. Lo que ha planteado Andrés Manuel López Obrador y lo que Claudia Sheinbaum, sus declaraciones, ha señalado que será una política exterior de continuidad, es una alianza simultáneamente de México hacia América Latina y también con los Estados Unidos. Históricamente en México tenemos una división de diferentes ideologías, unos que dicen que México debería aliarse principal, en primer lugar, con América Latina, eso es la izquierda, y por otro lado, la derecha ha querido integrarse en América del Norte, aliarse con Washington. Andrés Manuel ha hecho o ha intentado hacer las dos cosas, ser cercano a Washington, se ha reunido con Biden en varias ocasiones, y también cercano a América Latina. Por ejemplo, México recibió a Evo Morales después del golpe de Estado, incluso le salvó la vida a Evo Morales después del golpe de Estado en Bolivia en 2019. Y esto incluye, claro, México siempre ha tenido una muy buena relación con Cuba, con Nicaragua, con todos los países de América Latina. Tenemos una larga historia de no intervención, de no estar intentando influir en las políticas internas de los países, sino apostarle a una unidad latinoamericana, o en este caso americana, de todo el continente. Pues se presentan variados los escenarios que se abren en México tras la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones en ese país. Primera mujer en ganar la presidencia de México. Lo discutíamos hoy con el doctor John Ackerman, director del programa de estudios sobre democracia de la UNAM en México. Profesor Ackerman, muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima. Un honor, muchísimas gracias, mucho gusto estar aquí contigo.